Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Mm. Buenas tardes, profesora. Hola, ¿cómo están? Vamos a trabajar el tema que corresponde a esta semana, que tiene que ver con los signos de puntuación. Bien, entonces eso es lo que vamos a desarrollar. Este es el tema que completa a los de escritura. No sé si ustedes recuerdan que en la semana 5 trabajamos escritura, uso de letras mayúsculas y lo que era también tildación. Y les comenté que el otro tema de escritura era el uso de los signos de puntuación. Pues eso es lo que vamos a trabajar ahora. Bien, entonces, comenzamos. Eh, ¿Para qué sirven los signos de puntuación? Mira, los signos de puntuación sirven para facilitar la comprensión de un texto escrito. Bien, por eso es necesario conocer su uso, eh, tanto el que redacta como el que lee debe conocer cuáles son las reglas de uso de estos signos para que haya comprensión en el mensaje que se quiere transmitir. Los signos que vamos a trabajar en esta clase son el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, los paréntesis, las comillas, los puntos suspensivos, signos de interrogación y signos de admiración. Por ejemplo, dice, ¿quién llamó? Yolanda. Pregunta quién llamó y sugiere que esa persona fue Yolanda. ¿Quién llamó Yolanda? Le pregunta a Yolanda quién llamó. Entonces, ahí puedes ver que un signo de puntuación puede cambiar todo el significado de una expresión. Bueno, vamos a comenzar con la coma, que es el signo que suele ser más empleado. La coma, en algunos textos te van a mencionar que se usa para eh, señalar que hay una pausa, ¿no? La coma tiene ya sus usos totalmente establecidos. Entonces, vamos a ver su clasificación y así vamos a poder determinar por qué se debe usar coma en ciertos contextos. Bien, es la mejor manera de identificar si es que se requiere o no la coma. Comenzamos con la coma vocativa. A ver, ¿qué es la coma vocativa, chicos? No sé si ustedes recuerdan, nosotros hemos estudiado el vocativo. Dijimos que el vocativo es el interlocutor, es con quien nosotros hablamos, ¿no? Siempre vamos a separar a nuestro interlocutor por medio de una coma en el plano de la escritura. Por ejemplo, estudiar, querido amigo, es el camino que te ayudará. Tú estás hablando con tu querido amigo, por eso es que lo tienes que delimitar por comas. Recuerden apagar sus celulares, damas y caballeros. Estás refiriéndote a las damas y caballeros, por eso tienes que separarlo por medio de una coma. Todos hemos leído España, aparte de mí este cáliz. España es el vocativo de esa oración. Entonces, siempre que tengas un vocativo, hay que separarlo del enunciado de la oración por medio de una coma. Si está al inicio, lo separas por una coma. Si está al final, también por medio de una coma. Pero si se inserta en medio, tienes que delimitarlo por comas. Esa es la coma vocativa. Ahora se comprende por qué recibe esa denominación, ¿no? Porque trabaja directamente con esa función sintáctica. Bien. Luego tienes la coma enumerativa. La coma enumerativa es aquella que va a separar los elementos de una enumeración. Por ejemplo, ella es amable, muy generosa y atenta con los demás. Como se está enumerando ciertas características, estas se van a delimitar por comas. Entregamos víveres, ropa, juguetes, etcétera, a esa ONG. Víveres, ropa, juguetes se está enumerando. No le gustan las naranjas, las fresas ni los plátanos. Naranjas, fresas también se está enumerando. Bien. Luego tienes la coma de inciso explicativo.
que separa enunciados que insertan explicaciones o aclaraciones. Bien. Por ejemplo, Varela, quien fue una poetisa peruana, escribió Ese puerto existe. Entonces, este elemento, quien fue una poetisa peruana, se está insertando como una aclaración. Entonces lo puedo delimitar por comas. Todo elemento, chicos, que se inserta como una aclaración, una explicación, debe ir separado por comas. Sofía y José, los abogados de la empresa, vendrán por la tarde. Mis amigos, incluido Saúl, están de acuerdo con la propuesta. Incluido Saúl también es un elemento aclaratorio. Bien, esa es la coma de inciso explicativo. Como puedes ver, se consideran como incisos explicativos a las aposiciones o a las proposiciones subordinadas adjetivas, ¿no? Las explicativas. También podemos hablar de una coma elíptica. La coma elíptica es aquella que sustituye un elemento que se omite porque ya está sobreentendido, para evitar redundancias. Por ejemplo, Andrés cumplirá 30 años el próximo mes. Javier, 35. Se comprende que esa coma está reemplazando a cumplirá. Los que no cuentan con su DNI electrónico por aquella puerta. Esa coma también reemplaza, puede ser diríjanse, vayan, ¿no? Esa es la coma elíptica. ¿Por qué se llama elíptica? Porque hace referencia a un fenómeno que se conoce como elipsis, que consiste en la omisión de un elemento que ya aparece. Bien, muy bien. Luego tienes la hiperbática. La coma hiperbática es aquella que te indica que se ha alterado el orden de los constituyentes de un enunciado. No sé si ustedes recuerdan, lo han llevado en literatura, esta figura literaria que es de hipérbato, ¿no? Entonces, esta coma hace referencia a ello. Bien, te indica que se han alterado los constituyentes de un enunciado. Recuerda que los constituyentes o el orden de los constituyentes de un enunciado en el español son sujeto, verbo, complementos, ¿no? Entonces, si cambia ese orden, hay que representarlo por medio de una coma. Muy bien. Por ejemplo, por falta de tiempo, Juan no pudo entregar su investigación. Ese por falta de tiempo en realidad es un complemento, debería aparecer al final. Bien, debería aparecer al final. Por eso se le ha colocado una coma. Luego, si inviertes dinero en mi empresa, tendrás muchas ganancias. También ese es un complemento. También se ha omitido, se ha colocado una coma para indicar ello. Todo elemento entonces que funcione como complemento tiene que separarse por medio de una coma cuando aparece al inicio o antes del verbo, porque su ubicación es al final. También vas a encontrar la coma de adverbio oracional. Esa es la que separa el adverbio cuando antecede al verbo o cuando está al inicio de la oración. Por ejemplo, francamente, no creo que vuelva por aquí después de lo sucedido. ¿Ya? Francamente se separa por medio de una coma. Estoy trabajando aquí, lamentablemente, todos los días de la semana. Que lamentablemente también aparece delimitado por comas, ¿no? Por ser un adverbio y ha cambiado su ubicación. No aparece al final. Anteconectores. La vas a colocar antecediendo a conjunciones adversativas. Por ejemplo, iré a su graduación, pero no estaré mucho tiempo. Pero es una conjunción adversativa. Debería irme, sin embargo, aún te puedo esperar. Ese sin embargo también es una adversativa y vemos que aparece rodeado de comas. También las explicativas. Estas palabras son sinónimas, es decir, significan lo mismo. Es decir, va entre comas. Bien. Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Vamos bien? Profesora, disculpe, en una coma explicativa puede estar presente una conjunción explicativa, o sea, es Eh, decir, así. claro, esa es la coma anticonectores. En realidad,
Cuando tienes las conjunciones explicativas, es decir, esto es o sea, siempre las vas a delimitar por comas. Ahí está bien, gracias. Muy bien, excelente. Ahora, algo más que te debo decir de la coma, y porque debes tener cuidado, es que no puedes separar un sujeto de un predicado por medio de una coma. ¿Ya? Eso es importante. Nunca se separa un sujeto de un predicado por medio de una coma. Luego tenemos el punto y coma. Es un signo alternativo a la coma. Suele presentarse para separar proposiciones, o sea, unidades sintácticas que contienen verbo. ¿Eso qué implica? Que son más complejas, ¿no? Aportan mayor información. Veamos sus usos. Separa los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas. O sea, si ya hay comas, tú puedes alternar con el punto y coma para evitar que tu enunciado aparezca lleno de comas, ¿no? Viajaron a Tarma, la perla de los Andes. Separo mi proposición. A Trujillo, la ciudad de la eterna primavera. Separo mi proposición. A Huancayo, la ciudad incontrastable. Como puedes ver, en este enunciado ya se han usado comas. Luego, por mi cumpleaños, mi abuelo me regaló joyas, mis padres un auto y mi hermano un paseo en yate. Mira cómo te hace la aclaración y te dice, si el último elemento va precedido por i, también puede usarse punto y coma. O sea, en este caso, como es parte de una enumeración, antes de esa i, puedes usar o bien una coma o bien un punto y coma. Número 2. Une proposiciones yuxtapuestas entre las que hay una estrecha relación semántica. El 60% de los colegiales aún no ha elegido qué carrera estudiar. El otro 40% ya lo tiene decidido. Estas dos proposiciones están relacionadas, ¿bien? Se relacionan en cuanto al significado. Entonces las puedes unir por medio del punto y coma. Nos quedamos despiertos toda la noche. Teníamos que terminar el trabajo encargado. Entonces separo estas proposiciones por medio del punto y coma. También vas a usar este signo, te dice, ante conectores adversativos consecutivos en oraciones extensas o con presencia de comas. El uso del punto y coma, chicos, está supeditado a la extensión del enunciado y al uso de las comas, ¿ya? Por eso te decía al inicio, ¿no? Es un signo alternativo a las comas. Piensen lo que deseen, pero por el amor de Dios, no confíen en todo lo que les dice, ¿ya? Entonces, el punto y coma antecede una conjunción adversativa. No vivió mucho tiempo en aquel lugar. Por tanto, mientras estuvo allí, conoció muy poca gente. Tienes un punto y coma que antecede a una conjunción hilativa. ¿Ya? Ok. Normalmente el pero siempre está antecedido por una. Pero como puedes ver en este enunciado, ya se están usando comas. Entonces ahí es donde se le da preferencia al punto y coma. ¿Bien? Como te estaba mencionando, el punto y coma se suele emplear para separar proposiciones. Mientras la coma te separa proposiciones, pero también te separa frases, el punto y coma nunca te va a separar una frase. O sea, necesariamente te va a separar unidades sintácticas que contengan verbos, lo que son las proposiciones. ¿Ok? Ok, seguimos. Vamos a trabajar nuestro primer ejercicio de aplicación. Bien, a ver, lo analizan, me mandan sus claves y luego lo trabajamos juntos.
A ver, vamos a solucionar. Dice, los signos de puntuación omitidos en el enunciado. La casaca que llevaba era roja, los pantalones verdes, el polo azul. Acá tengo que, es una enumeración, pero es extensa. Y veo que hay elementos que se han elidido. Entonces, eso implica que debe aparecer la coma elíptica. Y aparte de ello, debo separar mis proposiciones. Como ya va a haber uso de coma elíptica, voy a separar las proposiciones por medio de punto y coma. Bien, entonces, la casaca que llevaba era roja, acá voy a considerar un punto y coma. Los pantalones, se supone que aquí va el verbo llevaba, verdes. Acá separo la proposición. El polo, se supone que es el verbo llevaba, azul. Entonces necesitaba punto y coma, punto y coma, coma. Bien. Luego, respecto del enunciado, mis primos elaboraron diversos platos típicos. Manuel preparó causa limeña, Fabricio ceviche, Samuel ají de gallina. Señale la opción que describe sus características ortográficas. ¿Las comas que presenta son hiperbáticas? No, las comas que presenta son elípticas. Las comas que contiene son de vocativos, no hemos dicho que son elípticas. Los dos puntos anteceden a un ejemplo, no, anteceden a una enumeración. La coma separa proposiciones yuxtapuestas. No, la coma está reemplazando un verbo. En cambio, dice el punto y coma separa proposiciones yuxtapuestas. Claro, está separando a Manuel preparó causa limeña, Fabricio ceviche y Samuel ají de gallina. Entonces, esta era tu respuesta correcta. Bien. ¿Dudas o preguntas sobre este ejercicio? Seguimos. Tenemos otro signo de puntuación, los dos puntos. Veamos. Te dice, antes o después de una enumeración. Cuando tú vas a insertar una enumeración, puedes usar los dos puntos. Por ejemplo, le regalaron varios artefactos. Licuadora, rosera, extractor, refrigeradora. Esa es una enumeración. Para insertarla, puedes usar tus dos puntos. Estornudos, náuseas y dolor de cabeza. Estos son los síntomas de una nueva enfermedad. Lo mismo, es una enumeración que antecede. Antecitas textuales. Desde lejos oí que alguien exclamó, fuera de aquí, invasores. Cada vez que tú vas a insertar una cita textual, recordemos que la cita textual son las palabras exactas que alguien ha dicho, tienes que insertarla por medio de los dos puntos. ¿Bien? Mi abuelo siempre nos decía, agua que no has de beber, déjala correr. Lo mismo, es una cita textual y la insertas por medio de los dos puntos. Muy bien. Entre proposiciones de causa-efecto, consecuencia, resumen o explicación de la anterior idea. Por ejemplo, nuestro amigo Pedro no pudo venir. La causa, su madre tuvo un accidente. Entonces, para separar esta idea de causa-efecto, vas a usar los dos puntos. La show nunca empezó. Las personas se retiraron molestas del lugar. Bueno, aquí debería ser el show, ¿no? Bueno, entonces, acá también te muestra una causa y un efecto, ¿no? El bofe es muy nutritivo. Hay 17.2 gramos de proteína y 6.5 miligramos de hierro en cada 100 gramos. Acá viene una explicación de lo que se ha mencionado. Bien. También así puedes insertarlo por medio de los dos puntos. Los saludos de cartas y documentos. Este es como un vocativo, solo que vas a escribir en un renglón de abajo, en un espacio de abajo. Estimados docentes, cuando dejas un espacio, puedes usar los dos puntos, ¿no? Entonces continúas. Les escribo para informarles, etc. Eso es diferente a cuando el vocativo está en el mismo renglón.
que lo separas por medio de una coma. Certifica, 2 puntos, que el estudiante Saúl Torres Mesa aprobó satisfactoriamente ya. Eso en documentos se suele emplear. Bien, se suele emplear. Ahora, es importante mencionar que normalmente tú no debes colocar 2 puntos entre un verbo y su complemento, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si tú dices, los límites del Perú son, tú no puedes hacer esto y continuar, ¿no? Digamos que digas Bolivia, Chile, Ecuador, coma, etc. Ya, esto no puedes hacerlo. Esto es incorrecto. Nunca se colocan 2 puntos entre verbo y complemento. Si tú quisieras colocar los 2 puntos, la opción es que uses una frase nominal, o sea, que digas son los siguientes. Ahí sí te va a admitir que emplees los 2 puntos. ¿Ok? Asimismo, tampoco es aceptable colocar los 2 puntos entre una preposición y su complemento. Diga, ese artículo fue escrito por, no puedes hacer esto, digamos, Chávez y Fernández, ¿no? Digamos. No puedes hacer esto. 2 puntos entre preposición y complemento no es dable. ¿Ok? Acuérdate porque a veces te vienen así adrede y eso pues es un error. Bien. Ahora, vamos con otro signo. Tienes aquí los paréntesis. Insertan información aclaratoria como fechas, lugares, desarrollo de una sigla, el nombre de un autor o de una obra citados. A ver, el año de su nacimiento, ahí está, una fecha aclaratoria, va entre paréntesis. Toda su familia paterna nació en Huancasampos y de entre paréntesis te dice el lugar, elemento que aclara. La OPEP, el desarrollo de una sigla, también va entre paréntesis. Todos hemos leído Piedra Negra sobre una piedra blanca. Vallejo, el autor de la obra, va entre paréntesis. ¿Qué más? Dice, presentan un inciso con poco o nula vinculación sintáctica con los elementos del texto principal. Por ejemplo, en el 2000, o quizá mucho antes, un inciso aclaratorio, ¿no? Se dejaron escuchar ciertas canciones en las fiestas infantiles. Para felicitarme por mi graduación, me llamó mi tío Julio, quien, creo, me considera su sobrina favorita. Creo es el inciso aclaratorio. Alguien, y no quiero señalar, no ha seguido todos los pasos que indicaron. Ese y no quiero señalar es un inciso. Ahora, normalmente los incisos habíamos dicho que se podían separar por medio de comas, ¿no? Bueno, este es otro signo con el cual tú puedes separar a los incisos aclaratorios, ¿ya? Entonces, en primer lugar tienes la coma, en segundo tienes los paréntesis. Luego tienes signos de interrogación y exclamación. A ver, acá vamos a ver cómo interactúan con los vocativos y con las proposiciones subordinadas, bien, adverbiales. Veamos, con vocativos en posición inicial. Cuando tu vocativo está al inicio de una oración, tienes que sacarlo de la pregunta o de la exclamación. Por ejemplo, Sandra, ¿cuándo entregarás las donaciones? Sandra, como está al inicio, debe estar fuera de la pregunta. Ángel, qué lindo fue celebrar tu cumpleaños. Ángel está fuera de la exclamación. Pero si el vocativo aparece al final, entonces tienes que considerarlo dentro de la pregunta o dentro de la exclamación. ¿Cuándo entregarás las donaciones, Sandra? Qué lindo fue celebrar tu cumpleaños, Ángel. Depende de la ubicación del vocativo para que lo consideres dentro o fuera de la pregunta. Bien. Luego tienes, con proposiciones subordinadas iniciales. Si consigues la beca, qué orgullo para tu familia. Si consigues la beca, es una proposición subordinada, adverbial, condicional. Bien, condicional. Como está al inicio, tienes que
separarlo de la pregunta o de la exclamación. Por ejemplo, ya que estamos muy tarde, ¿vamos en taxi? Muy bien. Luego tienes, con proposiciones subordinadas finales, si la subordinada está al final, tiene que estar dentro de la exclamación o de la pregunta. Por ejemplo, qué orgullo para tu familia si consigues la beca. Vamos en taxi ya que estamos muy tarde. Muy bien. También te hace una aclaración sobre los apéndices confirmativos, dice, como no o verdad, se escriben en minúscula entre signos de interrogación y separados por coma el enunciado. Usted quiere salir, ¿verdad? Lo separas por medio de coma y lo pones entre signos de interrogación. Eso ya está hecho, ¿no? Eso también va separado por coma y con signos de interrogación. Eso es importante, chicos. Cuando redacten les va a ser muy útil. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Todo claro, profesor. Mm, ya. Trabajamos nuestro siguiente ejercicio. Me envían sus claves.
¿Listo? A ver, veamos. Uso correcto de los dos puntos. Debes enviar el sobre a esta dirección. Habíamos dicho que nunca vamos a colocar dos puntos entre una preposición y su complemento. Entonces, esta es incorrecta. Bien. Había comprado peras, uvas e higos. Lo mismo, también habíamos dicho que nunca debíamos colocar dos puntos entre verbo y su complemento. Descartamos. Nos dijo que sentía mucho frío ayer. No puedes usar los dos puntos porque no es una cita textual. Para que sea la cita textual no tendría que estar la conjunción que. También es incorrecta. Le aconsejó, sé perseverante, hijo. En este caso sí tienes una cita textual. Entonces, solo 4, ¿ya? Solo 4. ¿Listo? Siguiente. Marcahuasi es una meseta en las alturas de Huarochirí, este de Lima. Huarochirí no tenía por qué estar entre paréntesis, es parte del enunciado. Pablo Neruda Parral, Chile, ganó el Premio Nobel de Literatura. En la fecha no tenía que estar entre paréntesis, ¿no? También está como parte del enunciado. Stephen William Hawking, Oxford, Reino Unido, ahí sí, porque está el lugar, no solamente el lugar, y debe estar entre paréntesis. Entonces, casita era tu respuesta correcta. La comunidad andina, no, al revés, ¿no? CAN y luego comunidad andina, el desarrollo de la sigla. Mi amigo del colegio presume 2 títulos profesionales. Universidad San Marcos no tenía por qué estar entre paréntesis. Bien, listo. ¿Dudas, preguntas de esta parte, chicos? Algo que no esté muy claro. Dice en la 3, ¿por qué no era? En la 3 de la 1, porque no era una cita textual. Nos dijo que sentía mucho frío. No es una cita textual como para colocarle 2 puntos. Para que sea cita textual, tendría que decir, nos dijo 2 puntos, abres comilla, y recién aparecería tu cita textual. Pero esa conjunción que te da a entender que no estás frente a una cita textual. Por esa razón, ¿bien? Seguimos. Ahora vamos a hablar de otro signo que corresponde a las comillas. ¿Cuándo usamos las comillas? Dice, enmarcan citas textuales. Por ejemplo, por consiguiente, Platón escribe, solo sé que no sé nada. Esa es una cita textual, tiene que ir entre comillas. Los animales son seres sintientes, también va entre comillas, dijo Pedro Mendoza. Toda cita textual tiene que ir delimitada por comillas. Encierran palabras impropias, vulgares, extranjeras o con sentido irónico. Nos dijo que se compró baratito un reloj que le costó 2.000 soles. Claro, ahí baratito está adquiriendo un sentido irónico. Bien. Siempre los bancos nos alertan del fraude por phishing. Ese es un término, una voz extranjera. Entonces tiene que ir entre comillas. En títulos de un artículo, un reportaje, un cuento. Por ejemplo, el artículo Noción, Emoción, Acción y Fantasía de los Diminutivos está publicado en la revista Estudios Lingüísticos. Los artículos normalmente dependen de otra publicación. Comentan un término desde el punto de vista lingüístico. Por ejemplo, como modelo de la primera conjugación se utiliza el verbo amar. Entonces ahí se está dando una información gramatical propia, lingüística, ¿no? Del verbo amar. Por eso lo resaltas con comillas. Alumnos, recuerden que en la oración le gusta tu auto, el sujeto es tu auto. Entonces, le gusta tu auto, también se está dando una información gramatical de ese enunciado. Encierran apodos intercalados entre el nombre y el apellido. Por ejemplo, el entrenador argentino Ricardo, el Tigre Gareca, tuvo un gran recibimiento. Entonces aquí Tigre es el apodo, el sobrenombre. Tiene que ir entre comillas. Siempre que el apodo esté entre el nombre y el apellido, tiene que ir entre comillas. ¿Bien? ¿Por qué?
Porque si no lo colocas entre comillas, podría confundirse como un segundo nombre, como que es parte del nombre, ¿ya? Por esa razón. ¿Preguntas sobre el uso de este signo, chicos? Ahora, hablemos un poco de los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos te dice expresan temor, duda, vacilación o sorpresa en el lector. Por ejemplo, cuando fui a buscar a, quedé sorprendida con lo que descubrí. ¿Ya? O sea, para expresar una duda o dejar en suspenso un enunciado. Indican que el final de una oración se conoce, se sobreentiende. Por ejemplo, como lo dijo alguien, no por mucho madrugar, y como aparecen los puntos suspensivos, entonces te da a entender que ese enunciado es conocido. O sea, ya se sabe cómo continúa. Por eso se han colocado los puntos suspensivos. Bien. Sustituyen a la palabra etcétera o su abreviatura. Traje todo para el desayuno. Panes, aceitunas, jamón, mermelada, puntos suspensivos. A ver, tienes dos opciones. O colocas los puntos suspensivos o colocas etc. Pero no vayas a colocar nunca ambos, ¿ya? Por ejemplo, a ver, tú no podrías hacer esto. Eso no es posible. La idea es que o uses los puntos suspensivos o usas el etc. Tampoco vas a colocar otro punto después de los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos solamente son tres. Bien. Combinados con corchetes, indican supresión de una palabra o un fragmento en una cita textual. O sea, si tú colocas eh, puntos suspensivos en medio de corchetes, te van a indicar que se ha omitido una parte del enunciado. Eso es lo que te indica. Por ejemplo, en esta oración. El artículo 54 del Código Civil Español indica, cuando concurra causa grave, el ministro de Justicia podrá autorizar el matrimonio secreto. Entonces ahí esa causa grave tiene corchetes y puntos suspensivos. Bien. Muy bien. ¿Dudas o preguntas de este signo? Y la cuarta, profesora, ¿podría repetir? Claro que sí. Lo que pasa es que hay un signo, este signo, ¿ya? A ver. También se puede presentar así. Es cuando colocas los puntos suspensivos, ya sea entre corchetes o en paréntesis. Eso se interpreta como que se ha omitido información, ¿ya? Así se interpreta. Esto les va a ser muy útil cuando ustedes hagan sus redacciones. Bien, por ejemplo, cuando tomen o citen algún enunciado, ¿no? Y sea muy extenso y a ustedes solo les interesa colocar una parte, entonces ahí puedes usar este símbolo. Significa, hay más información de lo que estoy colocando, puedes buscar ya en la referencia bibliográfica, ¿ya? Entonces, ese símbolo de los tres puntos, ya sea entre corchetes o entre paréntesis, significa que se ha omitido información. Eso significa. A eso se refiere. Entonces, en el ejemplo dice, el artículo 54 del Código Civil Español indica, cuando concurra causa grave,
Los 3 puntos dentro de los corchetes te indica que hay más información que se ha omitido. Solo eso. ¿Alguna otra preguntita? Gracias, profesora. Ok. Ya, seguimos. Tenemos otro signo aquí, la raya. A ver. Encierra aclaraciones o incisos, dice, aunque también pueden utilizarse las comas y los paréntesis. Por ejemplo, la fidelidad, cualidad que valoro, es algo sagrado. Cualidad que valoro está delimitado por rayas, ¿no? Porque es un inciso, una aclaración que se hace. Profesora, pero para los incisos teníamos las comas o los paréntesis. Y sí, en primer lugar, para los incisos está el signo de la coma. Tu segunda opción son los paréntesis. Y si en caso en tu texto ya estás usando estos signos, puedes alternar con las rayas. Bien. Estos son los requisitos solicitados, al menos por ahora. Documentos de identidad, boletas de pago y copia del título profesional. Número 2. En textos narrativos se utiliza también para introducir o enmarcar los comentarios y precisiones del narrador a las intervenciones del personaje, o sea, los que intervienen en una conversación. Está bien, dijo Carlos. Lo haré solo porque tú me lo pides. Se dijo Carlos, le dice al responsable del comentario. No me digas nada, le recriminó su madre. Luego, inserte el autor de una cita textual. Es menester, señaló el presidente, ahí está. Dentro de la cita textual al responsable de la cita textual se le inserta por medio de rayas, ¿no? Es menester, señaló el presidente, afrontar con valentía estos tiempos difíciles. A veces se expresa una cita textual y en medio de la cita textual se menciona al responsable de ella. Entonces, eso lo haces por medio de la inserción de rayas. Finalmente tenemos el guión. A ver, te dice, se emplea para unir el prefijo cuando la siguiente palabra comienza con mayúscula, sigla o número. Por ejemplo, me regaló un mini USB. Como USB comienza con mayúscula, entonces separas con guión. Esto es para evitar que haya una minúscula seguida de una mayúscula que no es correcto en el español. Ayer marcharon pro Obama. Aquí también inicia con mayúscula. Él juega en el equipo de la sub-20. Aquí separas del número. ¿Ok? Une nombres propios, nombres comunes y adjetivos. Por ejemplo, conocimos al señor Sánchez Cano. Sánchez Cano, ahí está. Nombres propios, ¿no? Que es un nombre compuesto. En una feria ítalo-peruana. Ítalo-peruana funciona como adjetivo. Enlaza otras combinaciones gráficas, por ejemplo. Eso está en las páginas 24, 26 del libro. Separas páginas. Clorinda Matos de Turner, 1852, 1909, nació en el Cusco. Esos años que indican la fecha de nacimiento y cuándo falleció se separan por medio también de un guión. Se utiliza para separar sílabas. Por ejemplo, el correcto silabeo es deshumanizar. Estas sílabas van delimitadas por guiones. Bien, esos son los usos de este signo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, chicos. La uno ¿podría explicarme? Y la 2 también. La 1, la última parte sobre la sub-20. Ah, ya. Lo que pasa es que cuando tú dices sub-20, es una palabra que tiene prefijo. Si tú colocas, por ejemplo, sub-20 así, ¿qué sucede? Tienes una letra seguida de un número.
Eso no se ve bien gráficamente, no es apropiado. Entonces, la recomendación es que cuando tienes un prefijo que va a ir al lado de un número, lo separes por medio de un guión. A eso se refiere esta indicación. ¿Bien? ¿En cuál otra tenías duda? La 2. Ok. Hay nombres propios que son compuestos, ¿ya? O sea, eso va a depender del nombre propio. Por ejemplo, en este caso te han colocado Sánchez Cano es un nombre compuesto. Entonces, cuando hay nombres compuestos, estos elementos se van a separar por medio de un guión. Y si hay adjetivos compuestos como ítalo-peruana, también se separan por medio de un guión. A eso se refiere. Ya me... Claro, muy bien. Ben 10 sería así. Listo. Ok, entonces nos vamos a práctica. Dice, marque la alternativa que no requiere uso de comillas. Y en la 2, ¿en qué alternativa debe haber uso de la raya? A ver, comiencen chicos, me envían sus claves, analícenlo con calma, ¿ya?
¿Listo? Veamos. A ver, en la primera alternativa decía, la palabra alcalde es de origen árabe. Alcalde era necesario que esté entre comillas. En la película el flashback me confundió. Flashback era necesario que esté entre comillas, porque es un extranjerismo. Ya leímos el poema Viento de Octavio Paz. Viento, por ser nombre de poema, debía estar entre comillas. Las metas, como decía mi abuela, son guías. Aquí no se requieren las comillas, ¿no? No es necesario. Escribes derechos cuando debe ser deberes. Tanto derechos como deberes necesitaban estar entre comillas, porque te está resaltando ese término. Luego, ¿en qué alternativa debe haber uso de la raya? José, el verbo satisfacer se conjuga tal como hacer. Aquí satisfacer y hacer tenían que estar entre comillas, ¿no? Creo que es exagerado lo que dices, exclamó su padre. Exclamó su padre es el responsable de ese comentario, entonces tenía que delimitarse por medio de una raya. Esa era tu clave. A ver, no hemos marcado aquí. Aquí tenías dadito y aquí tenías barco. Bien. Muy bien, esas eran tus respuestas. No sé si hubo dudas, dificultades. Ya, vamos al siguiente. Uso adecuado de los signos de puntuación. A ver, analicen.
Muy bien, veamos. Dice, empezaron las clases diurnas de inglés, Orlando. Recuerden que cuando el vocativo estaba al final, habíamos dicho que tenía que incluirse dentro de la pregunta. Entonces, Orlando debió estar dentro de la pregunta. Descartamos. Carlos Pérez, el director, inauguró las Olimpiadas. No se podía usar una coma para separar un sujeto de un predicado. Bien. Alberto, tú estudiaste en el Melitón Carvajal, ¿no? Esta es correcta. Esa es correcta. Bien. El elemento confirmativo separado por una coma con signos de interrogación. Ad honorem fueron sus prácticas profesionales. No puedes colocar una coma entre el verbo y su complemento. Los juegos online son causales de agresividad. No había razón por la cual usar rayas que delimiten a esta información. Luego tenemos, aunque no está programado, les tomaré un examen, dijo la profesora que dicta el curso de matemática. Mira, es una cita textual, lo que parece al inicio, pero como antecede y luego te dice, dijo la profesora, continúa la oración, vas a emplear una coma. Cuando la cita textual está al inicio, ¿no? Y luego continúa la oración, se separa por medio de una coma. ¿Eso qué quiere decir? Que la escritura correcta de este enunciado aparecía en la letra B. Muy bien. Ok. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Por qué no era la A, profesora? ¿Cómo? ¿Por qué no era Profe, ¿por la A? qué no la De la 2, la 2, la 2. En la 2 la A, porque aquí no es necesario que coloques los dos puntos. Bien. Cuando la cita textual antecede, ¿no? Y luego continúa la oración, vas a usar, no es necesario que emplees los dos puntos, usas una coma, por esa razón. ¿Con cuál otra había duda, chicos? ni la C porque no tiene las comillas? Claro, necesitaba las comillas, ¿no? O sea, es un caso de, tendría que hacer al revés, algo así, ¿no? O sea, la profesora dicta que el curso de matemática dijo ahí las comillas, ahí sí estaría Ah, al contrario, pero no, algo así. claro, pero es necesario que aparezcan las comillas, ¿bien? ¿Alguna otra preguntita? Ya, seguimos entonces. Ahora vamos a ver los ejercicios seleccionados para esta clase. Ahí está. El primer signo, el primer ítem está relacionado con el tipo de coma. Entonces te dice, primero que escribas la coma donde corresponde y luego que la clasifiques. Tienes algunos minutos para que puedas desarrollar.
A ver, la analizamos juntos. Dice, uno de sus libros en el que narra su niñez incluye fotos familiares. En el que narra su niñez lo vamos a delimitar por comas porque es una coma de inciso, ¿no? Es una explicación lo que aparece ahí. Entonces vamos a decir que es explicativo. Muy bien. Ahí está. El trámite es presencial, es decir, no se realiza a través de Internet, es decir, siempre va delimitado por comas. Bien, entonces aquí tenías una coma conjuntiva. Conjuntiva. Daniela, hace días comimos tallarines rojos y ayer tallarines verdes. Está hablando con Daniela, ¿no? Se entiende eso. Entonces, hay que separar el vocativo. Pero aparte, acá también voy a colocar una coma, porque no aparece el verbo comimos. Entonces, debo entender que hay una elipsis, se está reemplazando. Vas a tener una coma vocativa y una coma elíptica. Ya está. Revisaré mis mensajes, programaré reuniones, realizaré el informe. Estoy separando enumeraciones. Esta es una coma enumerativa. Exhaustos de tanto trabajar, todos los obreros se fueron a descansar. Esta es una coma hiperbática. ¿Por qué? Porque exhaustos de tanto trabajar es algo que debía aparecer al final. Es un complemento. Entonces, como se ha alterado el orden de estos constituyentes, vamos a decir que es hiperbática. ¿Listo? Y así quedaba. ¿Dudas, preguntas sobre este primer ejercicio? Entonces trabajamos la preguntita 4. ¿Bien? A ver.
Muy bien. Veamos. Te pedían qué signos se necesitaban en este enunciado. A ver, el enunciado dice, Karina se molestó por 3 motivos. Bueno, aquí voy a comenzar a enumerar. Entonces tengo que colocar mis 2 puntos, ¿no? Porque es el inicio de una enumeración. En primer lugar, el contador no cumplió con los pagos. En primer lugar, voy a separar por comas, que es un conector ordenativo, ¿no? El contador no cumplió con los pagos. Separo mi proposición. En segundo lugar, coma, su secretaria no redactó los informes que solicitó, punto y coma. Finalmente, voy a separar coma de adverbio oracional, ¿no? Varios trabajadores no fueron a laborar. Esos eran los signos y las razones por las cuales los necesitaba. Entonces, tu respuesta correcta aparecía en Barqui. Muy bien. Vamos a la preguntita 7. Te pedían uso normativo, uso incorrecto de las comillas. Muy bien, veamos.
te pedían el uso incorrecto de las comillas. Dice, este fin de semana Gino y Lucía conocieron su streamer. Streamer estaba bien porque era un extranjerismo. Aquel joven loretano nos enseña su estrategia de marketing digital. Marketing tenía uso incorrecto de las comillas. ¿Por qué? Porque ya está normativizado al español. Si estuviese escrito en su forma original, sí tendría que estar entre comillas. Pero en este caso, que ya está normativizado al español, no era necesario. Bien, todas las demás eran correctas. Última, te piden uso correcto de los signos de interrogación. Muy bien, veamos. Decía Daniel, ¿hay alguna novedad? Cuando el vocativo va antes de la pregunta, mejor dicho, cuando está al inicio de la oración, debe estar fuera de la pregunta. Así que 1 era correcta. Francamente, estoy fascinada. Lo mismo, ¿no? El adverbio oracional, si está al inicio, también lo sacabas de la exclamación. Acá, aunque estés cansada, vienes nada más debió estar entre signos de interrogación. Luz, vienes hoy a casa, ¿verdad? ¿Verdad? Es un elemento confirmativo. Entonces, si la llamas, qué feliz estará Ana. Si la llamas, tenía que estar fuera de la exclamación porque está al inicio. Solo se incluye cuando está al final. Entonces, tu respuesta aparecía en parking. No sé si ha quedado alguna preguntita, chicos, antes de terminar nuestra clase. Muy bien. Todo claro, profesora. Excelente. Ha sido un placer trabajar con ustedes, chicos. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga.